Nació en Chillán en 1938, un año antes del gran terremoto. Fue el cuarto de los 5 hijos de José Toá y Brunilda González, migrantes catalanes que llegaron a Chile huyendo de la pobreza y que lograron una situación estable vendiendo hielo en esta ciudad que sería arrasada por la naturaleza. Después del terremoto decidieron trasladarse a Santiago, donde José, el mayor de los hijos, entraba a estudiar Derecho a la Universidad de Chile y a militar al Partido Socialista. Y Jaime, 11 años menor, llegaba a terminar el colegio Liceo Lastarria y luego fichar también por el PS. Estudiaron carreras distintas, pero la vida de los hermanos Toá estuvo siempre entrelazada. Después de un paso fugaz por medicina, Jaime entró a la naciente carrera de ingeniería forestal y como militante socialista trabajó y celebró el triunfo de Salvador Allende y la Unidad Popular. Meses antes del golpe había sido nombrado ministro de Agricultura. Por eso el 11 de septiembre estaba en La Moneda, al lado del presidente y junto a su hermano, quien había sido ministro de Interior y Defensa. Lo que vino fue solo confusión. No volvió a ver ni a Moira, su esposa, ni a su pequeño hijo que aún no cumplía 1 año. Así vino el destierro a la isla Dawson y el asesinato de su hermano José, que por décadas fue calificado de suicidio. Momentos durísimos que siguieron en el regimiento Buin y luego en un largo exilio. Primero en Venezuela, luego en México y finalmente en Mozambique. 12 años en que junto a otros profesionales chilenos vieron cómo se levantaba el país luego de la independencia. Recién en el 88 pudo volver a Chile y al regreso de la democracia fue nombrado ministro de Energía del primer gabinete de Patricio Aylwin y luego en la cartera de Obras Públicas de Eduardo Frei. Padre de 2 hijos, Jaime y Juan José, fanático de la U, admirador de Pablo Milanés, la familia creció con los nietos, con Pablo, Manuel y Lucas, Elisa y Amanda. Su hijo menor se casó con la menor de las hijas del expresidente Ricardo Lagos y hoy los Toá Lavanderos y los Lagos Durán comparten a los nietos y una amistad que se desarrolló recién en esta etapa de la vida. En lo político, Jaime Toá González cerró una carrera en la Cámara de Diputados en marzo de 2021, viviendo el declive del debate y una política marcada por individualismos más que ideales, lejos, muy lejos de aquel 1973. Jaime, muchísimas gracias por recibirnos al equipo de CNN Íntimo acá en su casa y con todo lo que significa además. Muchas gracias por la visita. El apellido Toá es parte de nuestra historia política ya. Y su vida de los últimos 50 años se cruza con esta historia política de una manera bien particular. Hace 50 años usted era ministro del presidente Salvador Allende, ministro de Agricultura. ¿Cómo recuerda esos últimos meses de la Unidad Popular desde ese ministerio y desde el gabinete? Bueno, es obvio que fueron un periodo, días muy complejos, de gran ebullición, de pronósticos que vaticinaban de la gente mejor informada ese desenlace. Entonces, muy complejo desarrollar una actividad pública que uno tiende a ver que tiene una fecha de vencimiento, que no se sabía exactamente cuándo, pero que desgraciadamente al final de esos meses todos vimos, o muchos vimos, que era un camino sin retorno y con un final fatal. Entonces, bueno, un periodo muy complejo. ¿Y cómo era la reflexión, si había alguna reflexión por parte del Partido Socialista, que fue tal vez el más crítico del presidente al que pertenecía precisamente el partido? Bueno, en la historia del Partido Socialista, mi partido, hay pecados que se repiten. Y esto había comenzado al final de los años 60 en los congresos, en que se había tomado una decisión radical
sobre cómo producir los cambios que Chile requería con tanta urgencia. Y no se tuvo en cuenta que siendo una minoría y planteando un método que la inmensa mayoría de los chilenos no compartía, ¿no? Es distinto ver 1 millón de personas desfilando. Esto lo comparo con nuestro octubre, ¿no? Que la gente pensó que toda la gente que desfiló, ese millón y medio de personas en Santiago, desfilaban por lo mismo. Y no desfilaban por lo mismo. En ese tiempo pasó algo similar. Eran manifestaciones multitudinarias. El 4 de septiembre, una semana antes del golpe, yo creo que hubo el desfile más grande de la historia de Chile, que creo que nunca va a volver a ver, en que desfilaron frente a la Moneda. Yo estaba ahí con el presidente, no sé, 1 millón, 2 millones de personas. Y esa tendencia de mi partido a pensar que todos estaban desfilando por lo mismo. Y no era así. Una minoría era la que compartía la visión mayoritaria del Partido Socialista de provocar cambios radicales y en que los medios justificaban el fin. Pero mira, la historia de los presidentes cuyos partidos no son justamente su mejor aliado es reiterativa. Bueno, hoy día son los mismos partidos del presidente los que muchas veces ponen más obstáculos a las ideas que quiere llevar él mismo. Veíamos hace unos meses el presidente de su partido protestando afuera mientras adentro del Congreso se trataba de sacar una reforma determinada. ¿No hemos aprendido nada, Jaime? Yo no lo pondría en si se ha aprendido o no. Lo que pasa es que estamos en un fenómeno que no solo es de Chile. Si uno revisa el panorama mundial, son características, condiciones sociales, actitudes que tienden a replicarse. El tema, en política hoy el tema soy yo. Yo soy el tema. ¿Cuántas veces aparecí en televisión? ¿Cómo conseguí insultando al adversario tener tribuna? Pensando desde el primer día en la reelección. Pero eso también se repite en países de Europa. ¿Quién iba a decir Estados Unidos? Pero volvamos hacia atrás porque ¿usted a qué cree que se debió el fracaso de la Unidad Popular? ¿Usted reivindica ese periodo, reivindica la figura de Allende? ¿Cómo lo ve en perspectiva? Estamos hablando de que fue un proceso que eran palabras mayores. Avanzar al socialismo por la vía democrática a través de un proceso electoral en todo el mundo causó una sorpresa enorme. Y yo creo que ese periodo hay que distinguir varias cosas. Hay un intangible del cual se habla poco, que fue el hecho de que millones de personas en nuestro país se sintieron chilenos, seres que había que respetar. Conocieron lo que era la dignidad. Y eso explica muchas cosas, pero está la otra parte. ¿Cómo no fuimos capaces de conseguir que lo que el presidente Allende quiso desde el primer momento? Pero las fuerzas partidarias, sobre todo y principalmente el Partido Socialista. Pero usted era parte del Partido Socialista. ¿Cuál era su rol en ese momento y cuál era su pensamiento? ¿Estaba más cerca de esa radicalización del Partido Socialista o estaba más cerca de lo que pedía el presidente Allende en ese momento? Matilde, yo estoy y estaré hasta el último día pensando que la socialdemocracia será tarde o temprano la solución
para los problemas de Chile y su desarrollo futuro. Por tanto, yo claramente estaba en contra de lo que era la posición oficial del Partido Socialista. Ahora, en esa posición usted llega al 11 de septiembre y como ministro acompaña al presidente. ¿Cómo recuerda ese día? Bueno, ese día, como todos los días, me estaba preparando para salir 7:30 de la mañana y me llamó José para decirme lo que en ese momento se sabía que era un inminente golpe. En el curso de las próximas horas me fui a La Moneda, llegué entre los primeros y bueno, había un ambiente desconocido. Es muy complejo estar frente a una situación que nunca uno siquiera había imaginado, y mucho menos vivirla, que estábamos encerrados en la Casa de Gobierno ante la posibilidad de una tragedia. Lo que yo recuerdo... ¿Ustedes hasta ese momento confiaban en Augusto Pinochet? Yo Augusto Pinochet para mí era una persona neutra. Yo soy de los que creo que Augusto Pinochet se subió al golpe en los 7 días anteriores al golpe. Él era un hombre que apostaba ganador. Y no tengo la menor duda que si el gobierno hubiera sido exitoso, él habría sido el primero en colocarse en la foto junto al presidente Allende. Y en esa situación dijo, bueno, mi oportunidad está aquí con los golpistas. Y él se subió a ese carro en ese minuto. A Pinochet se le nombró comandante en jefe del ejército porque se estimaba que era el militar más institucionalista. El militar hecho y derecho, en que su vida estaba consagrada a la carrera militar, al ejército, y que no tenía, digamos, proyecciones políticas. Así que para mí Pinochet en esos minutos no era un tema. Llegan a La Moneda. ¿Cómo es la actitud de los militares en La Moneda? Bueno, en La Moneda militares estaban solo los edecanes, pero ahí lo principal eran los carabineros y la policía de investigaciones. Yo tengo tan grabado estar subiendo la escalinata de La Moneda y estaba el general Sepúlveda con un contingente de 4 o 5 personas instalando una metralleta en el descanso de la escalera, diciéndole: aquí nosotros no vamos a dejar pasar a nadie y vamos a defender este lugar hasta las últimas consecuencias. Quedé naturalmente muy impresionado porque por un lado me hizo ver que había una situación inminente y por otro me llamó mucho la atención esa decisión y me trajo un pequeño signo de esperanza, digamos, que desgraciadamente se fue desapareciendo con el curso de las horas. Bueno, ya ahí llegamos, estaba el presidente con algunos colaboradores. El presidente no hizo ninguna reunión, no se hizo ningún análisis, sino que yo siempre quedé con la impresión de que el momento histórico había llegado y que él sabía lo que tenía que hacer y que era eso lo que iba a hacer. ¿Él había tomado la decisión de no salir de La Moneda? Absolutamente. Y el discurso lo venía meditando, ¿no? Es una pieza oratoria tan fantástica que me cuesta creer que sea enteramente improvisado. Yo, Matilde, cuando él habló con la Radio Magallanes, yo estaba a esta distancia que estamos nosotros al lado del presidente. Pero en el medio de esa situación no tuve casi ninguna conciencia de qué es lo que estaba diciendo.
Y después cuando leí, escuché ese discurso, yo decía, pucha, yo estuve al lado de él, de lo que estaba diciendo y no me di cuenta. Y qué maravilla de intervención, qué lección. Luego ya la situación se pone más y más compleja y el bombardeo es inminente, ustedes empiezan a escuchar los aviones. ¿Qué hacen en ese momento? Bueno, ahí un grupo con el presidente, el más grande, se fue a refugiar en un subterráneo del el frontis del Palacio de la Moneda, y como no había espacio para todo, Aníbal Palma, que había sido subsecretario de Relaciones Exteriores, dice, yo conozco un subterráneo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que en ese tiempo estaba en la Moneda, mirando a la Alameda. Y nos fuimos con Clodomiro Almeida, con Aníbal Palma, con José y 2 o 3 personas más a refugiar en ese subterráneo. Era tanta nuestra preparación para situaciones de esa naturaleza que nos escondimos donde estaban los depósitos de petróleo del Palacio de la Moneda. Me acuerdo los estanques, me acuerdo los tubos. Y ahí estuvimos hasta que volvimos, salimos y tuvimos conocimiento del desenlace y nos quedamos en una oficina. Yo creo que sin decirlo todos nosotros esperábamos lo peor, porque la pregunta era obvia, muerto el presidente, ¿qué importa el resto? Entonces estábamos de alguna manera preparados para eso, conseguimos hacer algunas llamadas telefónicas. Usted tenía una señora y una guagua de 8 meses. Así es, así es. Y bueno, cuando sentimos que se acercaba una patrulla militar, todos dijimos, instinto de conservación, dijimos, José, asómate tú primero. Y efectivamente se encuentra él en el pasillo con, no sé, un capitán, creo que era, y el capitán se cuadra y le dice, señor ministro. Entonces, bueno, eso ya hizo que no hubiera una reacción o una acción, digamos, violenta. Se comunicó con el Ministerio de Defensa y ahí le dieron instrucciones para que nos llevaran al Ministerio de Defensa. Estoy hablando de las 4 o 5 de la tarde. ¿Qué piensan ustedes ahí? Porque ya salieron vivos de la Moneda. ¿Pensaban que esto iba a durar unos días? Yo tenía muy asimiladas las palabras, los conceptos con que había conversado con José. Y él siempre decía, si hay un golpe no se imaginan lo que va a hacer. Aquellos que piensan que esto va a ser una cosa de 3 meses, 6 meses, para recuperar la democracia, entre paréntesis, están profundamente equivocados, no saben de lo que estamos hablando. Y yo hablo porque conozco íntimamente a la Fuerza Armada. Ahora, llegamos al Ministerio de Defensa y nos sentaron en un living grande. Por favor, tomen asiento. Y el general Nuño apareció, nos dio el pésame por la muerte del presidente y nos dijo, miren, por su propia seguridad, esta noche van a dormir en la escuela militar y mañana en la mañana se van a su domicilio. Bueno, uno siempre tiende a tener una esperanza, aunque sea absurda, pero uno se aferra a aquello. Y bueno, nos llevaron a la escuela militar y ahí estuvimos 3 días, que después supimos que esos 3 o 4 días que estuvimos hasta el 15 era porque había un conflicto al interior de las Fuerzas Armadas sobre qué hacer con nosotros. Había un sector que pensaba que había que eliminarnos
y había un sector que pensaba que ese era un error. Y como esto no se resolvía, a alguien se le ocurrió, mientras tanto, yo propongo llevarlo a la isla Dawson porque ahí nosotros tenemos unas instalaciones. Esa fue la Armada la que propuso eso. Y eso gatilló que nos trasladaran mientras se decidía. Jaime, vamos a hacer una pausa en CNN Íntimo para al regreso conocer todo lo que fue este destierro en la isla Dawson y todo lo que vino en los siguientes 17 años. Así que al regreso, junto a Jaime Toá. Estamos de regreso en CNN Íntimo junto a Jaime Toá y habíamos quedado que la decisión no estaba tomada sobre lo que iba a pasar con los colaboradores más estrechos y los mandan a Dawson. Que estábamos divididos más o menos mitad y mitad entre que nos llevaban para, eliminarlo, porque lo sabíamos dónde iba, y otros que decían que iba a ser un avión para mandarnos al extranjero. ¿Usted qué creía? Yo, mientras íbamos en el bus, custodiado por alférez de la escuela militar, y cuando vi que ellos se burlaban y les robaron los relojes a varios compañeros, yo en ese momento dije, esto pinta mal. Si hacen eso, es porque esto pinta mal. Bueno, llegamos a Cerrillo. Ahí nos trataron muy mal en la loza, nos pegaron, nos abrieron y botaron por la loza todo lo que llevábamos en nuestras pequeñas maletas. Y ahí recuerdo un gesto noble. Un alférez se acercó y me dijo, perdón, don Jaime, y me ayudó a poner las cosas en mi maleta. Él era Canales, hijo del general Canales que fue asesinado en el Líbano, me parece, ¿no? Bueno, partió el avión, un viaje largo, después de una traumática llegada al aeropuerto de Punta Arenas, una barcaza, y llegamos a Dawson recién aclarando, con mucho frío. Algunos cayeron al agua en la bajada. Una caminata, una hora, hasta llegar al campamento de Puerto Harris. Ahí nos llevaron a una carpa, nos sirvieron algo caliente y el comandante del campo nos dijo, ustedes en este momento son prisioneros de guerra. Bueno, y ahí comenzó esa odisea, que como todas cosas en la vida tienen aspectos rescatables, pero por sobre todo una época que yo por lo menos no quiero olvidar. Quiero tenerla siempre presente. Ahora, usted estaba con José, con su hermano, que era su hermano mayor, que había sido para usted un referente en muchas cosas desde el punto de vista de la militancia política, muchos elementos, y él, por razones de salud, lo mandan a Santiago. ¿Cómo se entera usted de lo que pasó con su hermano en Santiago? Matilde, fue bien dramático. Nosotros habíamos conseguido vía algunas personas, un curita sobre todo que iba una vez a la semana, habíamos conseguido una pequeña radio a pila y en la noche escuchábamos noticias de Santiago y Radio Moscú, pero nos turnábamos en que
una noche le tocaba a uno y él le transmitía a los compañeros si había algo importante, que lo que había. Bueno, ese día me tocó a mí. Y a las 9 de la noche, escuchando Radio Cooperativa, dan como primera noticia la muerte de José. Y me correspondió a mí explicarle al resto de los compañeros lo que había pasado. Fue muy duro, muy duro. ¿Cuánto tiempo más pasan en Dawson antes que a usted lo trasladaran al regimiento Buin? Porque eso no fue lo último para ustedes. Ese fue el más duro, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Era una pequeña celda subterránea de 2 por 3 metros, donde sin duda pasé la peor época, sobre todo por la soledad. Después de aquello, lo mandan a su casa, a un arresto domiciliario, y luego de eso viene el exilio. Antes del arresto domiciliario estuve 1 mes y tanto en el hospital militar. Nunca olvidaré en la cama cuando se presentó el doctor Silva, subdirector del hospital, que me dijo la misma pregunta: ¿y por qué está aquí? Yo le contesté en un tono, me dice: pero señor Toa, no se ponga así. Su hermano no murió aquí, murió en el piso de arriba. Después de esto, se pueden ir, o sea, se van. Se van primero a Venezuela, luego México, donde estaban sus sobrinos. Nosotros estuvimos 2 años y medio en México, que fue una experiencia para nosotros inolvidable. Yo fui bastante privilegiado porque me contrató Naciones Unidas, entonces materialmente estábamos bien. Pero Ciudad de México era un hervidero de conflictos políticos, teorías. Bueno, ahí fue cuando me suspendieron la militancia. Y yo siempre he sido un hombre de acción. Me gusta hacer cosas, inventar cosas, que esas cosas se hagan, que yo las vea. Y me daba cuenta que ahí esa era una cosa plana, no. Y un día me llega un fax desde Roma, yo trabajaba con la FAO, diciendo: señor Toa, el FAO va a abrir en Mozambique, recién independiente, un gran programa forestal, que hay que coordinar todo lo que es Naciones Unidas y las donaciones de una cantidad de países, y lo invitamos a que usted se haga cargo de esto. Y así fue como partimos. Matilde, si no hubieran sido esos 12 años en África, yo no me imagino mi vida. ¿Fueron buenos 12 años? El otro día conversaba con Juan José, mi hijo menor, y él me decía: papá, ¿cómo recuerdas tú esos 12 años? Y yo le dije: como algo dulce. Ese es el recuerdo que yo tengo. Tengo el color, la fragancia, la gente tan buena, el trabajo. Mira, yo nunca había trabajado tanto en mi vida, de lunes a domingo y sin horario, y las cosas que creo que no es el momento para contarlas, pero las cosas que hice profesionalmente, creo que muy pocas personas en el mundo han tenido posibilidad de hacerlo. Entonces, estar en el país más pobre del mundo, con $90 de ingreso per cápita, y conocer tanta dignidad, tanta solidaridad, fue una cosa muy, muy hermosa, muy hermosa. Bueno, estaban comenzando la independencia con este líder que era el padre de la patria, que era Zamora Machel, pero hacen también un golpe contra él, lo matan más bien. Sí, eso
fue un punto de inflexión. Octubre del año 86, el avión en que viajaba de regreso de Lusaka fue intervenido electrónicamente desde África del Sur y lo mandaron contra una montaña. Y Matilde, no, para nosotros fue una tragedia eso. Moira trabajaba en la presidencia con él y con Graça Machel, su señora, y le tenían mucho cariño. Yo no podía consolar a Moira, no conseguía hacer que dejara de llorar. Y me dice, perdimos un segundo presidente. Y bueno, Zamora Machel es un hombre extraordinario, un enfermero que combatió 10 años. Una de sus cruzadas fundamentales había sido combatir el racismo en sentido opuesto. El racismo del negro hacia el blanco. Eso para él había sido una cosa fundamental. Y con la muerte de él eso comenzó a volver tal vez a una cierta normalidad. Y las cosas comenzaron a hacerse más difíciles, complejas. Habíamos estado 2 veces en Chile por permiso por un mes. Y ahí me avisan que tenemos un nuevo permiso. Estuvimos acá un mes. Herman Chadwick había sido, digamos, un aliado en el buen sentido de la palabra para conseguir todas estas cosas. Y yo fui donde él y le agradecí y le dije, mira, yo en un año más te voy a pedir este mismo permiso, pero te anticipo una cosa, que voy a venir con un contenedor y con el perro y con el gato. Y si tratan de sacarme de Chile voy a hacer un escándalo que yo creo que... Bueno, efectivamente volvimos con el permiso y cuando fueron los 30 días lo fui a ver y le dije, oye, estoy preocupado porque... Me dijo, no te preocupes, aguanta unos días. Y pocos días después anunciaron el fin del exilio, la lista final en la cual yo estaba. Y bueno. Y hasta hoy. Jaime, vamos a hacer la última pausa en el programa en CNN Íntimo para volver a conversar, porque llega la democracia y nuevamente le toca ser parte de un gobierno, pero han cambiado las cosas, así que yo quiero que al regreso conversemos sobre aquello. Estamos en CNN Íntimo junto a Jaime Toá. Ya regresamos. Estamos de regreso en CNN Íntimo junto a Jaime Toá y ya estamos de regreso en Chile en este periplo que hemos recorrido, Jaime, y llega la democracia, vuelve la democracia y usted se convierte en ministro nuevamente. Fue ministro ahora ya de Obras Públicas y fue ministro también de Energía. En el gobierno de Patricio Aylwin, Energía, y en la parte final viceministro también asumí Economía. Jaime, ¿cómo fue volver a un gabinete que encabezaba un demócrata cristiano como Patricio Aylwin, cuando Patricio Aylwin para muchos representaba una figura que era muy resistida? Bueno, comprenderás que nosotros regresamos a Chile el 28 de julio. Luego vino el plebiscito y
la elección presidencial, Elwin electo, y me llama por teléfono Enrique Correa y me dice: Jaime, tienes que asumir el Ministerio de Energía. Yo le dije: ese ministerio no existe. No, yo no tenía idea porque se había creado durante... Y bueno, llegamos a ese momento. Yo creo que a mí me nombraron, no por saber de energía, porque no sabía mucho, pero me nombraron como un símbolo de alguien que había estado en La Moneda el 11 de septiembre del 73. ¿No? Y don Patricio, claro, tal como dice, de alguna manera uno tenía grabado esa imagen, digamos, dura que él tuvo de confrontación con la Unidad Popular, con Salvador Allende. Pero yo ya, durante la campaña, vislumbré que eso, lejos de ser un obstáculo, iba a ser una oportunidad. Y así fue, así fue. Ahora, ustedes integraron un gabinete, que fue el primer gabinete de regreso a la democracia, con figuras muy diversas, pensamientos políticos muy distintos. ¿Cómo fue ponerse de acuerdo y ir en unidad? Porque si uno recuerda los gabinetes anteriores de los presidentes, tal vez el más unido fue el de Patricio Aylwin, siendo que había personas muy distintas. Bueno, las circunstancias hacen a los hombres, ¿no? O a las mujeres. Y eran circunstancias muy complejas, ¿no? Muy complejas, digamos. La amenaza militar, una situación económica que era deplorable, tareas pendientes de una magnitud enorme en salud, en obras públicas, en educación. Bueno, era casi como rehacer un país, ¿no? Y cuando hay propósitos globales tan significativos, es casi natural centrarse en lo principal, y lo principal era un gobierno exitoso, demostrar que la democracia es el mejor sistema y ojalá crear las condiciones para que ese gobierno tuviera continuidad. Entonces no había espacio, no había tiempo para pequeñeces, para rencillas. Éramos de una solidaridad. Cuando un ministro estaba complicado por algo, íbamos 3, 4, lo íbamos a ver a la casa incluso, a conversar con él, cómo te podemos ayudar, qué podemos hacer. Oye, qué diferencia. Jaime, en esa época también, bueno, se trató de poner punto final. El presidente Aylwin saca este informe de Rettig, pero al tiempo había la intención de hacer una ley de amnistía. ¿Cómo lo vivieron ustedes al interior del gabinete? Bueno, efectivamente esa fue una situación muy polémica, muy discutida. Y el presidente Aylwin con sus ministros socialistas tenía una relación, siempre tuvo una relación muy privilegiada. Y cuando esto estaba cerca de tomarse una decisión, nos invitó a tomar té a La Moneda. Nosotros sin saber cuál era el tema, pero el tema era este. Él explicó los propósitos y nos dijo que quería saber la opinión de los socialistas. Y espontáneamente uno de los ministros socialistas le dijo: presidente Jaime va a hablar por nosotros. Casi me fui de espalda con la silla porque... Y no recuerdo qué es lo que dije, ¿no? Lo puedo imaginar, pero no lo recuerdo. Pero sí lo que recuerdo eran las lágrimas
que salieron de los ojos de don Patricio. Y sigamos con el té, nos dijo. Se acabó el proyecto. Se acabó el proyecto. Bueno, fueron otros tiempos y a usted le tocó ser autoridad muchas veces, terminar también su vida política y pública como diputado bajo la última administración que fue de Sebastián Piñera, donde también le tocó vivir cómo había evolucionado la política. ¿Qué fue lo que usted vio y que contrastaba, me imagino, con lo que se vivía en esa época, comenzando los 90? Bueno, decirte, Matilde, que en general he sido certero en mis decisiones, pero el error de mi vida fue haberme postulado al Congreso. Primero porque me fue muy mal en la elección, saqué muy pocos votos. Y ahí me di cuenta del efecto del discurso de los 30 años, el tsunami, la edad. Y bueno, salí electo por la gran votación que tuvo mi compañero de lista. Y fue un periodo muy complejo para mí. No me sentía en casa. No captaba el propósito común. No había, tal vez. Que tal vez no existía. Entonces, rápidamente fui una minoría en el mundo socialista. Bueno, usted votó contra los retiros, votó contra la acusación constitucional contra el presidente Piñera en esa época. ¿Tuvo costos? Voté a favor del TPP-11. Se me trató muy mal. No quiero reproducir los conceptos, pero causaría mucha sorpresa de lo que se me dijo que yo era. Y claro, ahora uno ve quién estaba en lo cierto y quién estaba equivocado. ¿Le tocó compartir y convivir con el actual presidente de la República, con el entonces diputado Boric? Sí, por supuesto. Por supuesto, yo no digo que hayamos sido cercanos, ni mucho menos, pero sí noté en él una cosa que es un gran activo, que lo sigue exhibiendo hoy. Él tenía mucho interés en escuchar y tratar de aprender y colocarse en las situaciones de los años anteriores. Siempre no tener una inquietud. Y siempre fueron conversaciones de ese tipo. Y conservo de él una imagen muy, muy positiva. Jaime, usted lo quiero llevar a otro ámbito porque hemos hablado tanto de política, pero poco de la vida. Usted finalmente tuvo 2 hijos, uno que había nacido acá en el año 73, el segundo nació en México. Y acá, cuando vuelven, bueno, cada uno hace su vida, pero se produce un encuentro que tal vez usted no lo esperaba, que es que 2 familias de nombres políticos muy fuertes se terminan uniendo a través de los hijos, que es a través de su hijo Juan José y la hija menor del presidente Lagos. Y resulta que ahora es consuegro del presidente Lagos y que además comparten 3 nietos en común. ¿Cómo fue ese encuentro? Porque ustedes no eran inicialmente amigos, pero entiendo que ahora con este compartir sí lo son. Bueno, con el presidente Lagos nos conocimos, digamos, levemente en los años 60, 70, y después profundizamos la relación, después fuimos compañeros de gabinete, después fui su intendente, y sin ser amigos, bueno, teníamos una relación, yo diría, de mucho respeto mutuo. Y aquí lo curioso es que nosotros no teníamos idea de esta
de esta sorpresa que tenían los hijos de esta menores. sorpresa que estaba en curso. Y Luisa, la madre de la Panchita, llamó a Moira y le dicen: oye, parece que Juan José y la Pancha están saliendo. Bueno, y ahí comenzó con la curiosidad propia de los padres, hasta que se confirmó esto, y que ha sido una de las mejores cosas que nos ha sucedido en la vida, porque el privilegio de tener 3 nietos, bueno, yo creo que no hay abuelo que no diga que sus nietos son lo máximo, pero siempre uno tiende a pensar que los míos son un poco más allá de lo máximo. Y es una situación muy, muy especial. Uno es más aprensivo con los nietos que con los hijos. Con los hijos no sé, porque están más cerca, o uno no tiene grandes aprensiones, pero con los nietos, al menos yo, preocupado hasta el infinito, y mira, con una preocupación, no se lo he dicho a nadie, ni los que están aquí presentes. No puedo dejar de pensar en qué mundo van a vivir los nietos. Cambio climático, una situación mundial impredecible hace algunas décadas atrás, guerra, amenazas de guerra. Entonces eso es algo que permanente me da vuelta en la noche cuando me acuerdo. Y de alguna manera la reflexión es: ¿qué le dejamos a nosotros, a nuestros nietos? No digo en lo próximo, la política, sino universalmente. Van a tener que como construirse las ciudadanos del herramientas mundo, para poder enfrentar ese mundo que les va a tocar, porque ustedes tuvieron las suyas para enfrentar el mundo que les tocó y que tampoco fue fácil, Jaime. ¿Con qué sensación se queda mirando para atrás en este año que además es un año tan significativo, porque los aniversarios siempre son significativos? Estamos ya cerca también del 11 de septiembre. ¿Qué sensación tiene? es una sensación no es grata, es dolorosa, es épica, siento orgullo y siento un gran arrepentimiento, y me hago una gran autocrítica de los errores que cometimos, que no fueron pocos y que fueron muy severos, y no haber sido capaces de crear el escenario posible para que Salvador Allende realmente hiciera realidad lo que eran sus sueños de un país más justo, en base al socialismo democrático, en plena democracia, con pleno respeto a los derechos humanos, a las libertades públicas. No estuvimos a la altura. Jaime Toá, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes también por habernos acompañado en esta edición especial de CNN Íntimo, junto a Jaime Toá González, quien fue parte de los 2 momentos políticos tal vez más importantes, que fue el gobierno de la Unidad Popular, siendo ministro de Salvador Allende, luego volviendo a la democracia también en ese cargo, pero en un mundo tan distinto. Así que nos reencontramos dentro de 7 días más. Hasta entonces.